En una mansión silenciosa, una mujer poderosa observa el reflejo roto de sí misma en un espejo dorado. Antes lo tenía todo: dinero, éxito, libertad. Hoy, no puede dar un solo paso. Pero entonces, un hombre humilde, con manos desgastadas por el trabajo y el corazón endurecido por la vida, entra a su vida y le dice con voz firme: usted volverá a levantarse. Se lo prometo. En una mansión silenciosa, una mujer poderosa observa el reflejo roto de sí misma en un espejo dorado. Antes lo tenía todo: dinero, éxito, libertad. Hoy, no puede dar un solo paso. Pero entonces, un hombre humilde, con manos desgastadas por el trabajo y el corazón endurecido por la vida, entra a su vida y le dice con voz firme. Las hojas secas bailaban con el viento, como si el otoño quisiera arrastrar los recuerdos que aún pesaban en el aire. Dentro de una villa lujosa en las afueras de la ciudad, todo estaba en silencio, excepto por el leve tic-tac del reloj antiguo colgado en el salón principal. El tiempo, implacable, parecía burlarse de la mujer sentada frente a la enorme ventana. Se llamaba Isabel Herrera, tenía 42 años, empresaria de renombre internacional, dueña de una cadena de hoteles de lujo y fundadora de una firma de inversiones multimillonaria. Había aparecido en portadas de revistas, había dado conferencias en Davos, había sido celebrada como la mujer más influyente de España. Pero ahora, no podía mover las piernas. Un accidente de tráfico ocurrido 3 meses antes la había dejado paralizada del abdomen hacia abajo. ¿Para esto trabajé toda mi vida?, se preguntó en voz baja, con rabia. Los médicos habían sido claros: las probabilidades de volver a caminar eran mínimas. La cirugía había estabilizado su columna, pero la lesión era irreversible. Isabel no aceptaba su nueva realidad. No podía. No quería. Sus asistentes personales se habían ido turnando para cuidar de ella, pero ninguno soportaba su carácter. Isabel no era fácil. Siempre había sido dura, exigente, perfeccionista hasta el extremo. Y ahora, la frustración por su parálisis la había vuelto aún más insoportable. Gritaba. Mandaba a todos al diablo. Despedía personal como si fueran fichas de ajedrez. Hasta que, una mañana, su ama de llaves se negó a volver. Busque a alguien más. No puedo más con ella, dijo antes de marcharse. Isabel se quedó sola con su dolor y con el eco de su arrogancia. En otro rincón de Madrid, un hombre despertaba en un apartamento diminuto. Se llamaba Carlos Medina, tenía 39 años, trabajaba limpiando casas y oficinas por horas. Su esposa lo había abandonado 5 años atrás, incapaz de afrontar la situación que les tocó vivir. Su hija Lucía, de solo 9 años, había nacido con parálisis parcial en las piernas. Carlos era un hombre simple, pero profundamente fuerte. Nunca se quejaba. Nunca se rendía. Cada día salía a limpiar casas ajenas para mantener el alquiler, la comida y, sobre todo, la rehabilitación de su hija. Sabía que Lucía no caminaría como los demás, pero eso no le importaba. Lo único que quería era que ella fuera feliz. «Papá, ¿hoy vienes temprano?», preguntó la niña mientras tomaba su desayuno con dificultad. «Lo intentaré, mi amor. Hoy tengo una entrevista en una casa nueva. Si me contratan, quizá pueda trabajar solo por las mañanas». Lucía asintió con una sonrisa. No sabía lo duro que era el mundo afuera, pero sí sentía que su padre era su héroe. Unas horas después, Carlos se presentó en la villa de Isabel Herrera. Lo recibió una enfermera temporal que apenas aguantaba los desplantes de su jefa. «Ella está en el salón. No hable mucho, no la contradiga y no la mire a los ojos demasiado. Es todo lo que le puedo decir», le susurró antes de dejarlo solo frente a la puerta. Carlos respiró hondo y entró. La vio de espaldas, en la silla de ruedas, mirando por la ventana. Vestía una bata de seda azul oscuro y su cabello negro recogido en un moño perfecto. Pero su rostro era una máscara de cansancio, de rabia contenida. «Buenos días, señora. Me llamo Carlos Medina. Vengo por el trabajo de limpieza». Isabel giró levemente el rostro. Lo observó de arriba abajo con desprecio. «¿Tiene experiencia cuidando inválidos?», preguntó con frialdad. Carlos parpadeó. No esperaba una bienvenida cálida, pero la crueldad de la palabra lo tomó por sorpresa. «Tengo una hija en silla de ruedas, señora. No cuido inválidos. Acompaño personas». Isabel lo miró fijamente, esta vez con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Una hija? ¿Y aún así cree que puede encargarse de una casa de este tamaño?».
Mi hija me ha enseñado que lo imposible solo existe hasta que alguien lo intenta. Hubo silencio. Un largo silencio. Finalmente, Isabel desvió la mirada. Quédese una semana. Si no me gusta cómo limpia, se va. Carlos asintió. Como usted diga. Durante los días siguientes, Carlos empezó a conocer el interior de aquella casa, pero sobre todo, el interior de aquella mujer. Limpiaba con dedicación, sin molestarla, sin intervenir. Pero cada noche, al ver las luces apagadas y a Isabel sola frente a su ventana, sentía que había algo más profundo que la silla que la retenía. Y entonces, un jueves cualquiera, cuando Isabel lo encontró barriendo la terraza, le lanzó una pregunta inesperada. ¿Qué le pasó a su hija? Carlos dejó la escoba a un lado y, por primera vez, se permitió abrir la caja de su dolor. Nació con una malformación en la médula. No camina. Su madre no soportó la idea. Se fue. Desde entonces, somos ella y yo. Ha tenido muchas operaciones. Dolorosas. Inútiles. Pero ella nunca ha dejado de sonreír. Isabel no respondió. Pero esa noche, no durmió. El viernes por la mañana, cuando Carlos entró a limpiar el salón, la encontró más pálida que de costumbre. ¿Está bien, señora?, preguntó con cautela. ¿Usted cree que alguien como yo puede aprender a vivir así?, dijo en voz baja. Carlos dejó los guantes y se arrodilló frente a ella. No solo puede. Tiene que hacerlo. No por lo que fue, sino por lo que aún puede ser. Fue la primera vez que Isabel lloró desde el accidente. Y fue la primera vez que permitió que alguien le hablara como ser humano. Los días siguientes a la llegada de Tomás a la mansión de Isabel transcurrieron entre rutinas silenciosas y pequeños gestos apenas perceptibles. La casa, una vez fría y silenciosa, comenzó a vibrar con una presencia distinta. No era el bullicio ni la música, sino la calidez que se instala cuando alguien verdaderamente observa, comprende y respeta el dolor del otro. Tomás no hablaba mucho. Se movía con delicadeza por los pasillos, limpiando cada rincón como si cada superficie tuviera historia. Isabel lo observaba desde la ventana del salón principal. Ella, que había sido dueña de decisiones, de grandes negocios, ahora solo era espectadora de una vida que le parecía ajena. Una mañana, mientras la enfermera de Isabel no había llegado aún, Tomás entró con una bandeja de desayuno. La dejó suavemente en la mesa lateral junto a la silla de ruedas y le dirigió una sonrisa. ¿Quiere que le lea el periódico, señora Isabel? Ella lo miró con frialdad. No necesito compañía. Solo haz tu trabajo, dijo, sin siquiera mirarlo a los ojos. Tomás no se inmutó. Tomó el periódico de la bandeja, lo dejó allí y salió en silencio. Pero aquella noche, cuando todos dormían, Isabel bajó sola al salón y tomó ese periódico. No leyó más allá del titular, pero sus dedos pasaron lentamente por las palabras, como si buscara algo más que noticias. Quizá buscaba una señal de que aún podía sostener el mundo entre sus manos. Una tarde lluviosa, Tomás llegó con su hija Clara. La pequeña estaba envuelta en un impermeable amarillo que le quedaba grande y sonreía con una alegría desbordante, como si la lluvia fuese una bendición. Perdón por traerla, señora. La escuela cerró temprano y no tengo con quién dejarla. Isabel, en otra época, habría echado fuego por los ojos. Pero algo en esa niña la desarmó. Quizá fue esa silla de ruedas idéntica a la suya, o quizá fue esa forma natural de moverse con ella como si no fuese una prisión sino una extensión de su cuerpo. Puedes dejarla en la biblioteca. Que no toque nada, dijo secamente. Claro. Gracias, respondió Tomás, y se retiró con Clara. Pero minutos después, Isabel oyó una risa. Una risa que hacía eco en la mansión como hacía años no ocurría. Fue a la biblioteca y la encontró allí, entre libros abiertos, hojeando uno sobre planetas. ¿Qué haces?, preguntó Isabel desde la puerta. Clara levantó la vista, sorprendida, pero sin miedo. Estoy leyendo sobre Saturno. ¿Tiene anillos? ¿Lo sabía? Isabel no respondió. En su lugar, se acercó lentamente en su silla y miró la página. Me gusta Saturno, dijo Clara. Es diferente a los otros. Pero sigue girando igual. Isabel sintió un nudo en el pecho. Aquella niña, con su silla, con su sonrisa, con su alma entera, había resumido todo lo que ella no sabía poner en palabras. Yo, no sabía eso, dijo finalmente. Y por primera vez, en semanas, sonrió. Desde ese día, Isabel pidió que Clara la acompañara más seguido. Compartían libros,
miraban películas antiguas y jugaban a armar rompecabezas. Tomás observaba desde lejos, sabiendo que algo estaba cambiando. Un día, mientras Clara dormía en un sillón y Tomás limpiaba el piano del salón, Isabel habló. Tu hija, ella no se siente menos por estar en una silla de ruedas. Tomás la miró con una mezcla de orgullo y ternura. No. Siempre le dije que su valor no está en sus piernas, sino en su forma de mirar la vida. Isabel bajó la mirada. Sus dedos apretaron con fuerza los reposabrazos de su silla. Yo, no sé cómo hacer eso. Aceptarlo. Tomás se acercó con respeto, sin invadir. No es fácil. Yo tampoco lo acepté al principio. Quería arreglarla, curarla. Hasta que entendí que ella no necesitaba ser curada. Solo amada. Y acompañada. Isabel sintió que esa frase la atravesaba. Era como si alguien, por fin, hubiera tocado su herida sin hacerla sangrar. Los días siguientes Isabel comenzó a cambiar. No milagrosamente, pero sí en pequeños detalles. Dejó de gritarle al personal. Comenzó a salir al jardín, a pesar del frío. Incluso pidió que le trajeran su viejo diario, ese donde solía anotar ideas de negocios, pero que ahora llenaba con pensamientos y preguntas. Una tarde, Clara se acercó con una hoja. ¿Quiere ver mi dibujo? Somos usted, papá y yo. Estamos en el parque. Isabel miró el papel. Las tres figuras estaban tomadas de la mano. Dos en sillas de ruedas. Una de pie. ¿Quién es ese? Preguntó Isabel, señalando al que caminaba. Es usted. Porque algún día va a volver a caminar. Lo sé. Isabel tragó saliva. No lo creo, Clara. Yo sí, respondió la niña con convicción. Tomás miraba desde la puerta. Su corazón latía fuerte. No por el dibujo, sino por la esperanza que comenzaba a ver en los ojos de Isabel. Esa noche, Isabel pidió cenar en la mesa grande, con Tomás y Clara. La conversación fue simple, sin grandes confesiones, pero llena de pausas que ya no eran incómodas, sino necesarias. Y al terminar, cuando Clara subió a dormir, Isabel se quedó mirando el fuego de la chimenea. Tomás, aún sentado, no dijo nada. Gracias, susurró ella. ¿Por qué? Por traerme de vuelta. A la vida. Tomás sonrió con humildad. Usted se dejó traer. Esa es la diferencia. Y en ese momento, sin que hiciera falta más palabras, ambos supieron que algo más grande que la compasión comenzaba a nacer entre ellos. La mañana se alzó con una suave brisa que movía las cortinas blancas de la habitación de Isabel. Aunque el sol se filtraba tímidamente, su rostro mantenía la misma expresión de distancia, una mezcla de resignación y orgullo herido. Estaba sentada en su silla de ruedas frente a la ventana, observando el jardín que ya no podía recorrer, recordando los pasos firmes que una vez la guiaron por aquellos senderos de rosas. Carlos entró con pasos medidos. Traía en sus manos una taza de té verde con miel. Desde su llegada, había notado que Isabel tenía dificultades para dormir, y él, acostumbrado a las noches largas cuidando a su hija Lucía, sabía que los pequeños gestos marcaban la diferencia. Te preparé esto. No reemplaza el café, pero ayuda a calmar los pensamientos, dijo con una sonrisa serena. Isabel no respondió de inmediato. Tomó la taza con cuidado, como si aceptarla fuera admitir una necesidad, una grieta en su fortaleza. Gracias, murmuró, sin apartar la vista del jardín. Carlos no insistió. Se sentó en el sillón cercano y dejó que el silencio hablara. Había aprendido con los años que a veces las palabras no curaban, pero la presencia sí. ¿Qué edad tiene tu hija? Preguntó finalmente Isabel, rompiendo el silencio como quien corta una cuerda tensa. Lucía tiene 9 años. Va a cumplir 10 en otoño. Es fuerte. Mucho más de lo que yo podría haber sido a su edad. ¿Nació así? Isabel ladeó la cabeza, sin temor a sonar directa. Carlos asintió. Sí. Fue difícil al principio. Mi esposa no supo cómo manejarlo. Nos dejó cuando Lucía tenía apenas 3 años. Desde entonces somos solo ella y yo. Isabel bajó la mirada, tocando la cerámica caliente de su taza como si necesitara anclarse a algo. Debe haber sido devastador. Carlos la observó. No por curiosidad, sino con empatía genuina. Lo fue. Pero también aprendí que el dolor se puede transformar. No desaparece, pero cambia de forma. Se vuelve parte de ti, como una cicatriz. Ya no duele igual, pero te recuerda quién eres. Ella cerró los ojos un segundo. Las palabras de Carlos la golpearon más de lo que esperaba. Desde su accidente,
Nadie le había hablado con esa honestidad simple, sin lástima, sin máscaras. Todos le ofrecían consuelo superficial, palabras vacías que ella detestaba. Tú dijiste que podías ayudarme. ¿De verdad lo crees? Preguntó de pronto, mirándolo fijamente. Carlos no titubeó. No puedo prometerte que volverás a caminar. Pero sí puedo prometerte que aprenderás a vivir con lo que eres hoy, sin que eso te destruya. Ese día comenzó algo distinto. Carlos no solo limpiaba la casa, también se sentaba a leer en voz alta, a veces fragmentos de libros, otras, poemas que había memorizado. Isabel al principio se mostraba indiferente, pero poco a poco su postura cambiaba. Lo escuchaba. Sonreía, aunque fuera solo con la mirada. Y, algunas veces, preguntaba por Lucía. Una tarde, Carlos llevó a Lucía a la villa. La niña entró en silencio, con una sonrisa tímida. Se desplazaba en su silla con naturalidad, sin rencor hacia su cuerpo. Isabel, al verla, sintió un golpe en el pecho. No era lástima, era admiración pura. Hola, dijo Lucía, estirando la mano como una adulta. ¿Usted es la señora jefa? Isabel soltó una pequeña carcajada. Era la primera desde su accidente. Sí, soy yo. ¿Y tú eres la jefa de tu papá? Lucía asintió con entusiasmo. Claro. Yo le digo cuando es hora de descansar, cuando necesita comer y cuando está siendo muy serio. Carlos, desde el fondo, se encogió de hombros, divertido. Tiene un alma vieja, explicó. Y un corazón que enseña más que cualquier libro. Isabel miró a la niña y luego a Carlos. Por primera vez, sintió algo que no había sentido en meses, gratitud. Durante las semanas siguientes, Isabel comenzó a abrirse más. No solo emocionalmente, sino también físicamente. Permitió que Carlos la ayudara a moverse con mayor frecuencia. Él le enseñó ejercicios suaves, basados en las terapias que hacía con Lucía. No eran milagrosos, pero sí le devolvían cierta sensación de control sobre su cuerpo. Una noche, mientras Carlos preparaba la cena, Isabel lo observó desde el umbral de la cocina. ¿Por qué no te rendiste? Preguntó de pronto. Carlos dejó la cuchara en la olla y se giró. Porque si yo me rendía, Lucía también lo haría. Y no podía permitir eso. Isabel asintió lentamente. Comprendía lo que quería decir. Y al mirarlo, supo que algo dentro de ella también comenzaba a cambiar. No eran solo los músculos que respondían ligeramente, ni el cuerpo que empezaba a acostumbrarse a su nueva realidad. Era su alma la que se sacudía el polvo del orgullo y la soledad. Esa noche, Isabel escribió en su diario, por primera vez desde su accidente. Hoy me reí. Hoy escuché a una niña que no camina a enseñarme que vivir no siempre es como lo planeamos, pero que aún así, vale la pena. Y así, el murmullo del dolor silencioso comenzó a transformarse en susurros de esperanza. Las mañanas en la villa habían cambiado. Ya no eran simplemente frías y silenciosas, sino que estaban impregnadas de una calma cálida y contenida. Las flores del jardín, olvidadas durante semanas, volvían a regarse cada 3 días. Era Tomás quien las atendía, pero no por encargo, sino por intuición. Sabía que la vida debía volver a florecer donde el dolor se había asentado como una plaga. Isabel observaba desde la terraza. El sol bañaba su rostro pálido mientras sus piernas, inmóviles sobre la manta de lino, recibían la brisa. La silla eléctrica ya no parecía su prisión, sino una extensión de su cuerpo en este nuevo aprendizaje de vivir sin caminar. Tomás salía con un balde y una regadera cada mañana. Su andar era lento pero firme. Cuando se agachaba para tocar la tierra, parecía que hablaba con ella. Isabel lo observaba y sin saber por qué, comenzaba a sonreír. Era un gesto que hacía años no se dibujaba en su rostro. ¿Por qué cuidas las flores si no son tuyas? Le preguntó una mañana, sin apartar la vista del jardín. Tomás se detuvo. Levantó la vista y la miró con esa serenidad que solo tienen los hombres que han perdido mucho pero siguen eligiendo creer. Porque cada cosa viva merece ser cuidada, aunque no nos pertenezca, respondió con sencillez. Isabel se quedó en silencio. Había algo en esa respuesta que le desarmaba las defensas que con tanto esmero había levantado durante años. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Tomás trajo una caja. Dentro, había fotografías. Eran de Lucía, su hija, en diferentes momentos de su vida, en la playa, en un parque, sonriendo en una silla de ruedas, abrazando a su padre en un cumpleaños. ¿Puedo? Preguntó Isabel, señalando las fotos. Tomás asintió.
Se sentó frente a ella mientras la mujer las miraba con cuidado. Tu hija parece feliz. Lo es, dentro de lo que puede ser. La felicidad no siempre es moverse o correr. A veces es saber que alguien te ama sin condiciones. Isabel sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada. Mi padre nunca supo amarme sin exigencias. Tomás no respondió. Solo dejó que el silencio hablara. Me criaron para ser fuerte. Implacable. Exitosa. No había espacio para debilidades. Cuando me dijeron que no volvería a caminar, no lloré. No grité. Solo me congelé. Y aquí estoy, inmóvil por dentro más que por fuera. Tomás, con respeto, se acercó y colocó una mano sobre la de ella. Isabel no la retiró. A veces necesitamos que alguien nos diga que está bien romperse un poco, susurró él. Desde ese día, las conversaciones se volvieron más profundas. Ya no hablaban solo de flores o del clima. Isabel le contaba de su infancia, de los premios que había ganado, de las veces que se había sentido sola rodeada de gente. Tomás le hablaba de su esposa fallecida, del miedo que sintió al criar solo a Lucía, de cómo aprendió a escuchar el silencio como forma de consuelo. Un mediodía, Isabel pidió algo inesperado. ¿Puedo conocer a Lucía? Tomás se sorprendió. Pero asintió. Días después, la niña llegó a la villa. Tenía 10 años, una melena oscura y ojos que reflejaban una madurez dolorosa. Isabel la observó desde su silla. Lucía, sin decir palabra, se acercó, la miró fijamente y le extendió una flor. Papá dice que las flores ayudan a sanar. Isabel la tomó, y por primera vez, sintió que algo dentro de ella se abría. Pasaron la tarde juntas. Lucía le enseñó un juego de cartas. Le habló de sus libros favoritos. Isabel reía. Y Tomás, desde la cocina, los observaba con una mezcla de ternura y esperanza. Esa noche, mientras todos dormían, Isabel escribió en su diario. Uno que no había tocado desde el accidente. Hoy sentí algo que creí perdido, ternura. No sé si es Tomás, o su hija, o el modo en que han llegado a este lugar. Pero hay algo en ellos que me recuerda que estoy viva. No curada. No salvada. Pero viva. Los días siguientes se llenaron de rutinas compartidas. Tomás cocinaba, y a veces Isabel pedía que le explicara la receta. Lucía venía los fines de semana. Juntas leían cuentos. La villa dejó de ser un mausoleo y se convirtió en un hogar. Una mañana, Isabel despertó antes del amanecer. Pidió a Tomás que la llevara al jardín. Él la abrigó, la tomó con cuidado y la acomodó en su silla. ¿Qué haces despierta tan temprano?, preguntó él. Quiero ver salir el sol, dijo ella. Y juntos lo vieron. En silencio. Sin promesas. Sin palabras innecesarias. Solo dos almas rotas compartiendo la misma luz. La lluvia caía suave sobre los cristales de la enorme mansión. La ciudad parecía dormir bajo una manta gris y húmeda, mientras en el interior, la calidez del hogar contrastaba con el frío de afuera. Victoria, sentada cerca de la ventana en su silla de ruedas, observaba cómo las gotas resbalaban por el vidrio. Ese día había algo distinto en el aire. Una sensación indefinible que la envolvía como un suspiro antiguo. Eduardo entró al salón con una bandeja de té caliente. Como siempre, la había preparado con precisión, añadiendo una pequeña rodaja de limón, tal como a ella le gustaba. Se la ofreció sin decir nada, y Victoria lo aceptó con una leve sonrisa. Gracias, dijo ella suavemente, sus ojos todavía fijos en la lluvia. Eduardo se sentó frente a ella, con la misma tranquilidad que siempre lo caracterizaba. Había aprendido a no llenar los silencios con palabras innecesarias. Desde que había llegado a trabajar a la casa, su presencia se había convertido en una especie de refugio para ambos. ¿Te molesta la lluvia?, preguntó finalmente. Victoria negó con la cabeza. Me recuerda que sigo sintiendo. Hay algo melancólico pero vivo en el sonido de las gotas, respondió. Eduardo asintió lentamente. Después de unos segundos, murmuró. Cuando mi esposa me dejó, llovía igual que hoy. Victoria giró lentamente la cabeza para mirarlo. No hablaban mucho de sus vidas pasadas. No por falta de interés, sino por respeto a las heridas que ambos llevaban. ¿Quieres contarme?, preguntó con delicadeza. Eduardo suspiró. No estaba seguro de por qué, pero sintió que esa era la tarde para hablar. Para abrir una puerta que llevaba cerrada demasiado tiempo. Se fue cuando supo que nuestra hija no volvería a caminar. Dijo que no podía vivir con esa carga.
Me dejó con una niña que no entendía por qué su madre ya no la abrazaba. Hizo una pausa. Fue duro. Pero aprendí a cuidar de ella, a consolar su llanto, a ser su padre y su madre. Ella me salvó. Victoria lo escuchaba con atención. Sus ojos comenzaban a humedecerse. Nunca habría imaginado que ese hombre, siempre tan sereno y sonriente, escondiera una historia tan dolorosa. ¿Cómo se llama tu hija?, preguntó. Lucía. Es un nombre hermoso. Como ella, dijo Eduardo, con un brillo de orgullo en los ojos. Siempre sonríe, incluso cuando tiene dolor. Me enseñó que el alma también camina, incluso si las piernas no lo hacen. Victoria bajó la mirada. Sus dedos se apretaron levemente sobre el borde de su silla. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien la comprendía verdaderamente. Yo también me sentí abandonada, confesó en voz baja. Después del accidente, mis socios me dejaron sola. Incluso mi prometido, simplemente desapareció. Todos estaban ahí por lo que yo tenía, no por lo que soy. Eduardo frunció el ceño. Entonces son ellos los que perdieron algo valioso, dijo con suavidad. Tú sigues aquí. Y eso ya es una victoria. Las palabras de Eduardo la golpearon con fuerza. No estaba acostumbrada a la compasión sin lástima. A la sinceridad sin juicio. Era como si, por primera vez, alguien la viera más allá de su silla de ruedas. A veces sueño que camino de nuevo, dijo Victoria, con voz temblorosa. Camino por un jardín, descalza, y la tierra está tibia bajo mis pies. Pero siempre despierto al borde del llanto. Quizás no necesitas caminar para sentir ese jardín, respondió Eduardo. Quizás, si cierras los ojos, puedas encontrarlo aquí, señaló su pecho. Donde nadie puede quitarte nada. Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos. Victoria se sintió expuesta, pero al mismo tiempo, liberada. Como si finalmente pudiera dejar de fingir que todo estaba bien. De pronto, un trueno resonó a lo lejos. Victoria se sobresaltó ligeramente. Eduardo se levantó y corrió las cortinas. ¿Te molesta la tormenta? No, respondió ella. Me gusta. Es como si el cielo gritara lo que yo no puedo. Eduardo se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella. La miró a los ojos, sin temor, sin compasión vacía. Victoria, no eres tu cuerpo. No eres tu fortuna, ni lo que los demás esperan de ti. Eres una mujer fuerte, valiente y hermosa. El silencio que siguió fue casi sagrado. Victoria sintió que su corazón latía más rápido. Su respiración se volvió más pesada. Aquellas palabras, pronunciadas con tal ternura, habían atravesado su coraza. ¿Por qué me ayudas tanto?, preguntó, apenas un susurro. Porque tú me estás ayudando a mí también, respondió él. Desde que llegué, he vuelto a creer que es posible empezar de nuevo. Victoria bajó la mirada, pero no pudo evitar sonreír. En medio de la oscuridad de su mundo, Eduardo se había convertido en una chispa de luz. Tal vez podamos comenzar juntos, dijo finalmente. Eduardo le tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron, cálidos, sinceros. Por un momento, el ruido de la lluvia desapareció. No había mansión, ni sillas de ruedas, ni cicatrices. Solo dos almas rotas que comenzaban a reconstruirse una a la otra. Y en ese instante, supieron que el amor no siempre necesita de piernas para caminar. A veces, basta con un corazón que se atreve a sentir. La lluvia caía suave sobre los cristales de la enorme mansión. La ciudad parecía dormir bajo una manta gris y húmeda, mientras en el interior, la calidez del hogar contrastaba con el frío de afuera. Victoria, sentada cerca de la ventana en su silla de ruedas, observaba cómo las gotas resbalaban por el vidrio. Ese día había algo distinto en el aire. Una sensación indefinible que la envolvía como un suspiro antiguo. Eduardo entró al salón con una bandeja de té caliente. Como siempre, la había preparado con precisión, añadiendo una pequeña rodaja de limón, tal como a ella le gustaba. Se la ofreció sin decir nada, y Victoria lo aceptó con una leve sonrisa. Gracias, dijo ella suavemente, sus ojos todavía fijos en la lluvia. Eduardo se sentó frente a ella, con la misma tranquilidad que siempre lo caracterizaba. Había aprendido a no llenar los silencios con palabras innecesarias. Desde que había llegado a trabajar a la casa, su presencia se había convertido en una especie de refugio para ambos. ¿Te molesta la lluvia?, preguntó finalmente. Victoria negó con la cabeza. Me recuerda que sigo sintiendo. Hay algo melancólico pero vivo,
en el sonido de las gotas, respondió. Eduardo asintió lentamente. Después de unos segundos, murmuró. Cuando mi esposa me dejó, llovía igual que hoy. Victoria giró lentamente la cabeza para mirarlo. No hablaban mucho de sus vidas pasadas. No por falta de interés, sino por respeto a las heridas que ambos llevaban. ¿Quieres contarme?, preguntó con delicadeza. Eduardo suspiró. No estaba seguro de por qué, pero sintió que esa era la tarde para hablar. Para abrir una puerta que llevaba cerrada demasiado tiempo. Se fue cuando supo que nuestra hija no volvería a caminar. Dijo que no podía vivir con esa carga. Me dejó con una niña que no entendía porque su madre ya no la abrazaba. Hizo una pausa. Fue duro. Pero aprendí a cuidar de ella, a consolar su llanto, a ser su padre y su madre. Ella me salvó. Victoria lo escuchaba con atención. Sus ojos comenzaban a humedecerse. Nunca habría imaginado que ese hombre, siempre tan sereno y sonriente, escondiera una historia tan dolorosa. ¿Cómo se llama tu hija?, preguntó. Lucía. Es un nombre hermoso. Como ella, dijo Eduardo, con un brillo de orgullo en los ojos. Siempre sonríe, incluso cuando tiene dolor. Me enseñó que el alma también camina, incluso si las piernas no lo hacen. Victoria bajó la mirada. Sus dedos se apretaron levemente sobre el borde de su silla. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien la comprendía verdaderamente. Yo también me sentí abandonada, confesó en voz baja. Después del accidente, mis socios me dejaron sola. Incluso mi prometido, simplemente desapareció. Todos estaban ahí por lo que yo tenía, no por lo que soy. Eduardo frunció el ceño. Entonces son ellos los que perdieron algo valioso, dijo con suavidad. Tú sigues aquí. Y eso ya es una victoria. Las palabras de Eduardo la golpearon con fuerza. No estaba acostumbrada a la compasión sin lástima. A la sinceridad sin juicio. Era como si, por primera vez, alguien la viera más allá de su silla de ruedas. A veces sueño que camino de nuevo, dijo Victoria, con voz temblorosa. Camino por un jardín, descalza, y la tierra está tibia bajo mis pies. Pero siempre despierto al borde del llanto. Quizás no necesitas caminar para sentir ese jardín, respondió Eduardo. Quizás, si cierras los ojos, puedas encontrarlo aquí, señaló su pecho. Donde nadie puede quitarte nada. Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos. Victoria se sintió expuesta, pero al mismo tiempo, liberada. Como si finalmente pudiera dejar de fingir que todo estaba bien. De pronto, un trueno resonó a lo lejos. Victoria se sobresaltó ligeramente. Eduardo se levantó y corrió las cortinas. ¿Te molesta la tormenta? No, respondió ella. Me gusta. Es como si el cielo gritara lo que yo no puedo. Eduardo se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella. La miró a los ojos, sin temor, sin compasión vacía. Victoria, no eres tu cuerpo. No eres tu fortuna, ni lo que los demás esperan de ti. Eres una mujer fuerte, valiente y hermosa. El silencio que siguió fue casi sagrado. Victoria sintió que su corazón latía más rápido. Su respiración se volvió más pesada. Aquellas palabras, pronunciadas con tal ternura, habían atravesado su coraza. ¿Por qué me ayudas tanto?, preguntó, apenas un susurro. Porque tú me estás ayudando a mí también, respondió él. Desde que llegué, he vuelto a creer que es posible empezar de nuevo. Victoria bajó la mirada, pero no pudo evitar sonreír. En medio de la oscuridad de su mundo, Eduardo se había convertido en una chispa de luz. Tal vez podamos comenzar juntos, dijo finalmente. Eduardo le tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron, cálidos, sinceros. Por un momento, el ruido de la lluvia desapareció. No había mansión, ni sillas de ruedas, ni cicatrices. Solo dos almas rotas que comenzaban a reconstruirse una a la otra. Y en ese instante, supieron que el amor no siempre necesita de piernas para caminar. A veces, basta con un corazón que se atreve a sentir. La mañana era silenciosa, pero no por la ausencia de sonidos, sino por la calma que envolvía la villa como una manta tibia. Clara miraba por la ventana, observando cómo Alma recogía flores del jardín y se las colocaba en el cabello, riendo como si el mundo jamás hubiese sido cruel. Tomás la seguía a cierta distancia, vigilante y sereno, con esa mezcla de fuerza y ternura que lo caracterizaba. Clara llevaba días sintiendo algo que no lograba poner en palabras. Era como una presión en el pecho,
una emoción que crecía cada vez que Tomás estaba cerca, que se manifestaba en sus silencios, en sus manos callosas que preparaban el desayuno, en su forma de escuchar incluso cuando ella no hablaba. Ya no era solo gratitud. Era algo más. Amor. Pero, ¿cómo se confiesa un sentimiento así, cuando uno ha construido una vida entera sobre el miedo a necesitar a alguien? Aquella tarde, Alma propuso pintar. Clara aceptó, un poco por cortesía, un poco por deseo. Le gustaba ver a la niña moverse entre pinceles, como si su cuerpo frágil canalizara la energía del universo. ¿Por qué pinta siempre cielos?, preguntó Clara, mientras la observaba. Porque el cielo nunca se cae, respondió Alma, sin levantar la vista. Aunque llueva o se oscurezca, siempre está ahí. Como mi papá. Clara sintió un estremecimiento. Nadie le había hablado así de Tomás. Ni siquiera ella se había permitido pensar en él con esa certeza. Alma se acercó con un pequeño lienzo en la mano. En él, 3 figuras, una mujer en silla de ruedas, una niña con flores y un hombre con una escoba convertida en bastón de caballero. Todos bajo el mismo cielo. Es nuestra familia, dijo la niña, con inocencia. Clara sintió que el corazón se le quebraba y reconstruía al mismo tiempo. Esa noche, no hubo cena formal. Tomás preparó sopa y la sirvieron en el patio, bajo un toldo iluminado con pequeñas luces colgantes que Alma había insistido en poner. Es como una boda de estrellas, había dicho. Durante la comida, Clara notó algo distinto en Tomás. Estaba más callado de lo habitual. Sus ojos, por lo general llenos de paciencia, ahora estaban cargados de pensamientos que no compartía. Cuando Alma se durmió, Clara se atrevió a preguntar. ¿En qué piensas? Tomás tardó en responder. Luego dejó el cuenco sobre la mesa y la miró con una mezcla de temor y decisión. En ti. Clara contuvo la respiración. No quise, comenzó él. No vine aquí esperando nada más que un trabajo. Quería proteger a mi hija. Pero luego te conocí. No como la mujer en la silla, sino como Clara. La que se ríe sin querer, la que mira el mundo como si todavía le doliera, pero no se rinde. Clara sintió que todo dentro de ella se agitaba. Yo también pienso en ti, dijo con voz temblorosa. Pero tengo miedo, Tomás. Miedo de que esto sea compasión. De que me veas como una carga. Tomás se acercó y, con extrema delicadeza, tomó su mano. Tú no eres una carga. Eres la razón por la que sonrío cada mañana. Eres el cielo que no se cae. Clara cerró los ojos y, por un segundo eterno, apoyó su frente contra la de él. No fue un beso, pero lo fue todo. Al día siguiente, el clima cambió. Nubes pesadas cubrieron el cielo. Clara se sentía nerviosa. El amor, aunque hermoso, también removía las heridas más antiguas. Tenía miedo de no ser suficiente. De que la promesa de Tomás, por sincera que fuera, no soportara el peso de su realidad. Fue entonces cuando decidió hacer algo que nunca había hecho, visitar el rincón donde su accidente había cambiado su vida. Pidió que la llevaran al ala vieja de la casa, a la escalera de mármol donde una caída la había dejado paralítica. Tomás dudó, pero accedió. No quería negarle nada. Allí, frente al pasado, Clara tembló. No por el recuerdo del dolor, sino por lo que había dejado atrás, una vida vivida con prisa, sin pausa para amar, sin tiempo para escuchar su propio corazón. No me caí solo por un escalón, dijo en voz baja. Me caí porque llevaba años ignorando todo lo que realmente importaba. Tomás la rodeó con sus brazos, en silencio. Ya no estás sola, le susurró. Esa noche, frente al fuego de la chimenea, Clara le pidió a Tomás algo inesperado. Baila conmigo. Tomás sonrió, confuso. Pero, ¿no puedes? No puedo mover las piernas, pero sí el alma. Ayúdame. Tomás la levantó con cuidado. Sus manos sostuvieron su cintura, su espalda. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Y juntos, se balancearon al ritmo de una música imaginaria, en un vals sin pasos, pero lleno de amor. En ese momento, Clara comprendió, no necesitaba volver a caminar para ser feliz. Ya había llegado a donde siempre había querido estar. A un hogar. A un amor. Alma los observaba desde la puerta. En su rostro, una sonrisa tranquila. Sabía que algo hermoso estaba naciendo. Clara, Tomás y Alma. 3 vidas unidas por el dolor, pero salvadas por la fe, la paciencia y la ternura. Ya no eran pedazos rotos. Eran un rompecabezas armado con amor. La mañana amaneció con una claridad especial,
como si el cielo quisiera anunciar que algo importante estaba por suceder. La villa, silenciosa y en paz, parecía respirar al mismo ritmo que sus habitantes. El jardín, que tantas veces había sido escenario de silencios compartidos, de conversaciones profundas y de lágrimas discretas, se vestía ahora con los colores vivos de la primavera. Isabel, desde su silla junto a la ventana, contemplaba el paisaje con una mirada distinta. No era la de antes, cargada de frustración o resignación, sino una mirada serena, madura, agradecida. Habían pasado ya varios meses desde que su vida diera un giro inesperado. Desde el accidente que la dejó sin movilidad en las piernas, había conocido el lado más oscuro del aislamiento. Pero también había descubierto algo aún más profundo, la posibilidad de sanar sin necesariamente curarse. Carlos se acercó con una bandeja. El desayuno no era nada especial: café, pan con mermelada, fruta cortada. Pero cada detalle hablaba del cuidado con el que lo había preparado. No era solo una comida. Era una declaración silenciosa de amor. «Buenos días, Isabel», dijo con esa voz suave que tanto la calmaba. «Buenos días, Carlos», respondió ella, sonriendo. Él se inclinó para besarla en la frente, y ese gesto tan pequeño contenía todo lo que habían vivido juntos. Isabel tomó su mano, entrelazó sus dedos con los de él, y durante unos segundos no hicieron otra cosa que mirarse. «¿Cómo amaneció Lucía?», preguntó ella, refiriéndose a la pequeña hija de Carlos. «Dormida como un ángel. Ayer estuvo jugando todo el día en el jardín. Está feliz aquí». Isabel asintió. Lucía, esa niña luminosa, se había convertido también en parte fundamental de su nueva familia. A pesar de su parálisis, Lucía tenía una sabiduría y una alegría que desarmaban cualquier muro. Fue ella quien, sin saberlo, había enseñado a Isabel que no era necesario caminar para avanzar. Ese día, Isabel tenía una cita importante. No era con un médico ni con algún terapeuta. Era con su propio pasado. Había decidido visitar la oficina de su empresa por primera vez desde el accidente. No era una visita administrativa, sino simbólica. Necesitaba cerrar un ciclo. Ver con otros ojos aquel mundo que antes la definía. Carlos la ayudó a vestirse. Isabel, con un vestido azul marino que resaltaba sus ojos y una bufanda de seda, parecía más radiante que nunca. Él la subió al coche con cuidado, mientras Lucía se despedía agitando la mano desde la entrada. El trayecto fue silencioso. Isabel observaba por la ventanilla, reconociendo calles, edificios, rincones de su ciudad. Cuando llegaron al edificio corporativo, todos los empleados se quedaron perplejos. Nadie esperaba verla allí. Pero más que sorpresa, lo que se reflejaba en sus rostros era admiración. Isabel saludó a cada uno con amabilidad. Ya no era la jefa distante e inalcanzable de antes. Ahora era una mujer humana, accesible, inspiradora. «He venido a despedirme de una parte de mí», dijo en voz alta a sus empleados reunidos en la sala principal. «Pero también he venido a agradecerles. Esta empresa fue mi vida, pero hoy entiendo que la vida es mucho más que el éxito o los logros. Hoy tengo una nueva misión: vivir con plenitud, con amor, con propósito. Y para eso, no necesito una oficina, sino un corazón dispuesto». Hubo un aplauso cálido, emocionado. Algunos lloraban. Isabel sonrió, y por primera vez, se sintió completamente libre. De regreso a casa, Carlos la llevó directamente al jardín. Allí, bajo el árbol que tanto amaban, la esperaban Lucía y una sorpresa. Sobre la mesa había una pequeña caja envuelta con papel dorado. Isabel la miró con curiosidad. «¿Qué es esto?». «Ábrela», dijo Carlos, con una sonrisa misteriosa. Isabel retiró con cuidado el lazo y levantó la tapa. Dentro, un anillo sencillo pero hermoso brillaba bajo la luz del sol. En el interior, grabadas con letras delicadas, estaban las palabras: «Gracias por enseñarme a volar sin alas». Isabel se giró hacia Carlos, atónita. «¿Esto es?». Carlos se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos entre las suyas, y con una voz temblorosa pero segura, dijo: «Isabel, desde que llegaste a mi vida, me mostraste que el amor no necesita de piernas fuertes ni de cuentas bancarias llenas. Me enseñaste que las cicatrices no nos hacen menos dignos, sino más humanos. Quiero caminar a tu lado, o empujar tu silla, o simplemente quedarme junto a ti en silencio, pero siempre contigo. ¿Te casarías conmigo?». Isabel sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. No por tristeza, sino por la inmensa felicidad de sentirse profundamente amada. «Sí»,
susurró. Sí, Carlos. Lucía corrió hacia ellos, abrazándolos a los dos. Era un cuadro perfecto, tres almas rotas que se habían encontrado y que, juntas, habían sanado. La boda fue sencilla, en el jardín, bajo el mismo árbol donde se habían prometido amor eterno. Amigos, empleados, vecinos, todos estaban allí. La música era suave, el ambiente íntimo y la emoción palpable. Después de decir sí, acepto, Carlos tomó a Isabel en brazos, en medio de los aplausos. No para cargarla simbólicamente, sino porque ese era su lenguaje: cuidarse, apoyarse, amarse sin condiciones. Años después, la villa seguía igual, pero la familia había crecido. Lucía, ya adolescente, escribía un libro con la historia de su familia. Carlos e Isabel atendían una pequeña fundación para personas con discapacidad emocional y física. Habían convertido su dolor en un faro de esperanza para otros. Porque al final, no se trataba de caminar, sino de avanzar juntos. A veces, el amor y la fe no sanan el cuerpo, pero sí transforman el alma. ¿Tú también crees en los milagros que nacen del corazón? Si esta historia tocó tu alma, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para más relatos como este. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta leerlos a todos.